estamos nuevamente aquí en nuestro estudio de los jueves, con todo el ánimo hasta arriba. Gracias por estar con nosotros y bueno, hoy vamos a ver la última parte, que es la cuarta parte del tema Eres especial. Hoy vamos a ver otro factor que nos impide vernos como lo que somos para Dios, ese tesoro especial. Y bueno, vamos a orar para empezar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites enseñar tu palabra. Yo te ruego que esta palabra pueda ayudar a muchos a sanar sus corazones, a levantarse, a tomar la decisión de ya no estar iguales y de hacer cambios en su vida, sabiendo el poder y la autoridad que tú les has dado. Yo te ruego que tú pongas, que les ayudes a entender bien este tema, sobre todo la última parte que vamos a estar analizando. Yo te ruego que quites todo temor que pudieran tener mis hermanas y que puedan ir a la raíz de sus temores, que puedan entender el porqué o la causa del por qué tienen miedo y por qué se sienten inseguras. Espíritu Santo, yo te ruego que te muevas con libertad y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el cuarto factor les decía que impide que nos veamos como ese tesoro especial que somos para Dios, es el miedo y la inseguridad. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a analizar primero la vida de Gedeón. Si quieren ir buscando Jueces 6, verso 11. Y mientras lo buscan, vamos a poner en contexto lo que vamos a analizar. El pueblo de Israel estaba siendo atacado, afligido por los madianitas. Ellos los atacaban y les robaban todo el fruto, más bien destruían los frutos de la tierra. Y entonces lo que hicieron fue cavar cuevas y esconderse y refugiarse en cuevas para poder ahí guardar el fruto. Y vemos entonces cómo el Señor Jesucristo, que es el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón. Y vamos a leerlo. Jueces 6, verso 11, dice lo siguiente. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que hoy tú te apropies de esta palabra, que tú realmente creas que Dios está contigo y que tú eres un hombre o una mujer esforzada y valiente. Tristemente, cuando tú te sientes inseguro o insegura o con baja autoestima o has sido rechazado, tú no crees estas palabras, no puedes creer que Jesús o el Señor está contigo, no puedes creer que eres esforzado o esforzada y valiente. Entonces, lo primero que Dios le dice es estas palabras. Y vean cómo contesta Gedeón, verso 13. Dice, Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Vamos a explicar este verso. En primer lugar, vemos que Gedeón le contesta: Señor mío. Quiero que observen en sus Biblias que aquí la palabra Señor viene con minúscula la S. Esto significa que Gedeón no sabía con quién estaba hablando, pensó que era cualquier persona. Y vemos que no conocía realmente a Dios, conocía a Dios de oídas, por lo que sus padres le habían dicho. Y entonces, primero el Señor le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y él dice: pues no parece, porque como que nos abandonó,
como que está permitiendo que los madianitas hagan de las suyas y nos destruyan y hagan todo eso, ¿no? ¿Y dónde están todas esas maravillas? Vemos que Gedeón no conocía a Dios, vemos que no entendió que por ellos apartarse y volverse a dioses ajenos que Dios había prohibido que se unieran a ellos o que adoraran a este tipo de dioses de otras tribus, fue que les empezó a ir mal. Cada vez que ellos le daban la espalda al Señor y se volvían tras dioses ajenos, Dios permitía que les fuera mal y que otras tribus les ganaran y tuvieran victoria sobre ellos. Entonces vemos que el Señor habla con él. Vamos a seguir leyendo el verso 14 y dice así: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y vean cómo le vuelve a contestar Gedeón. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí vemos que nuevamente le dice Señor mío, y la palabra Señor con minúscula, como que seguía viendo, o sea, no sabía o no entendía con quién estaba hablando. ¿Saben? Esto me recuerda a veces cuando estamos orando, no hemos entendido bien con quién estamos hablando. No hemos entendido bien que cuando oramos estamos orando o platicando con el Todopoderoso, con aquel que hizo los cielos y la tierra, con aquel al cual nada le es imposible. Y a veces pensamos que estamos hablando con cualquier persona, y así estaba Gedeón, pensando que estaba hablando con cualquier persona sin entender con quién estaba hablando. Y aquí vemos que el Señor lo manda a él y le dice: ve con esta tu fuerza. A veces Dios nos pide que hagamos cosas y nos dice así: con eso que tienes, con esa fuerza que tienes, ve y haz tal o cual cosa. Pero nosotros, a veces, cuando todavía traemos secuelas del pasado, cuando no hemos sido sanados, cuando hay baja autoestima, cuando hay mucha inseguridad y miedo, podemos llegar a contestar así. Podemos poner mil excusas, poder decir: ay, no, pero es que espérame tantito. Aquí las excusas que estaba dando es que soy de familia pobre. ¿De dónde quieres que yo saque para poderle hacer frente a los madianitas, no? Y otra excusa que le pones es que yo soy el más chiquito. O sea, vemos que ahí también tenía una baja autoestima. Seguimos leyendo y dice el verso 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No hemos entendido que cuando el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hemos entendido aún que cuando Dios nos pide hacer algo o cuando tenemos que hacer algo difícil, no estamos solos. El Señor está de nuestro lado, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Teniéndolo a Él lo tenemos todo. Pero a veces el miedo se apodera de nosotros precisamente porque no conocemos realmente a nuestro Dios. Seguimos leyendo, dice el versículo 17, y dice así: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea, ahí se dio cuenta apenas con quién estaba hablando realmente. Y dijo, Señor Jehová. Y aquí vemos ya el Señor con S mayúscula. Ahí supo que estaba hablando con Dios cara a cara. Y dice que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces necesitamos ver señales para creer realmente que el Señor está con nosotros. Vemos que después le pidió más señales Gedeón a Dios porque se sentía inseguro, tenía miedo, no estaba convencido realmente de que él podía hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y eso es precisamente lo que hace el miedo y la inseguridad. No creemos que podemos hacer tal o cual cosa o enfrentar situaciones difíciles y nos sentimos pequeños, nos sentimos atemorizados, nos dan ganas de echarnos a correr y tristemente cuando tenemos esta actitud, no usamos o no desarrollamos las cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, quiero que vayamos al ejemplo de Timoteo. Timoteo era un joven que tenía, su abuela se llamaba Loida, su mamá se llamaba Eunice. Se ve que ellas le enseñaron a tener esa fe cristiana, le enseñaron las cosas de Dios. Sin embargo, Timoteo, su padre, era griego. Entonces se ve que su madre se unió en yugo desigual ahí con alguien que no era del pueblo de Dios. Y no sabemos cómo era el padre de Timoteo. Sin embargo, si quieren ir buscando 2 de Timoteo 1, verso 6, para que nos demos cuenta que Timoteo era alguien que se sentía muy inseguro. No sabemos bien la razón, pero podemos inferir que tal vez su padre, esto es especulación mía, por el miedo que él tenía o esa inseguridad que él tenía, cuando hay violencia intrafamiliar, hay personas que se vuelven introvertidas, se vuelven calladas, se vuelven inseguras. En cambio, hay otras personas que cuando hay violencia intrafamiliar se vuelven rebeldes, se vuelven muy, muy dominantes, pero en el fondo es que hay mucha inseguridad. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 1, 6 al 7, para que nos demos cuenta de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que Pablo tenía que como que empujar a Timoteo a usar lo que Dios le había dado. Aquí vemos 3 cosas que le dijo el apóstol Pablo de lo que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Dice, primero le dijo, te aconsejo que avives, o sea, que enciendas, que no apagues que lo que Dios te ha dado. Acuérdense que podemos apagar al Espíritu Santo y podemos contristar al Espíritu Santo. Lo contristas cuando caes en algún pecado y no te arrepientes, y lo apagas cuando no usas lo que Dios te ha dado. Entonces, avivar significa volver a encender. Entendamos que Timoteo era el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Era un pastor muy joven. Esta iglesia, pues, era una iglesia que se estaba rigiendo en un momento, en un tiempo difícil, y
yo creo que para Timoteo era todo un reto hacer lo que tenía que hacer, porque incluso el apóstol Pablo en una ocasión le dice que le dijera a los maestros, a los líderes de esa iglesia, que no enseñaran herejías, que no se engancharan con fábulas y cuánta cosa, ¿no? Entonces vemos que el llamado de Timoteo era un llamado fuerte, sin embargo él se sentía pequeño, él se sentía inseguro, y una y otra vez el apóstol Pablo lo tenía que empujar, lo tenía que alentar, le tenía que decir, órale, no apagues lo que Dios te ha dado. Vemos que también dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Esta palabra cobardía viene del griego deilía y significa timidez. Viene también de deos, que significa tímido, amedrentar, cobarde, temer. Entonces vemos que Timoteo era tímido, Timoteo era miedoso, como que no podía creer que Dios lo podía usar. Y también vemos que Dios que nos ha dado poder, el Espíritu Santo nos ha dado poder, amor y dominio propio. Dominio propio viene del griego sofronismos y es una combinación de sos, que significa seguro, y de fren, que significa mente. De aquí a pensar seguro. La palabra indica buen juicio, modelos de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y autodisciplina. Tener dominio propio no solo es saberte controlar en momentos difíciles de una manera tranquila, segura, sino que también es pensar de ti mismo de una manera segura, sabiendo quién eres en Dios. Muchas veces lo hemos estado viendo, una autoestima muy elevada, donde crees que tú puedes hacer muchas cosas por ti mismo, por ti misma, o por el otro lado, que crees que no puedes. Y el peligro es que tienes puesta tu mirada en ti mismo o en ti misma y no en Dios. Tenemos que saber quiénes somos realmente en Dios. Y cuando tú sabes que Dios te ha dado dones, habilidades y talentos para que los uses, y que va a estar contigo, tú vas a caminar de manera segura, pero no solo vas a caminar y hacer cosas, sino que tu mente va a entender que esa fuerza viene de Dios. Lo que el Señor le decía a Gedeón: ve, porque yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, esas palabras no las tenemos que apropiar. Sin embargo, tristemente, por cosas que hemos vivido en nuestro pasado, nos cuesta mucho trabajo creer estas palabras. Ahora, tal vez en tu infancia tú viviste, tu padre tal vez te abandonó, tu padre tal vez te trató mal, pero tienes que saber, acuérdense que el Padre nos da esa identidad, y en nuestro Padre terrenal nos da esa identidad. Pero ¿qué pasa si no tuviste un padre duro, un padre que te falló? Tenemos que saber que en los cielos tenemos al mejor Padre de todo el mundo, de todo el universo. Vean lo que dice. Ya me estoy adelantando. Bueno, vayan primero a 2 de Timoteo 2:1 y ahorita nos vamos al verso que les quiero decir. Entonces, 2 de Timoteo 2:1, ¿ya lo tienen? No sé si ya lo tengan. Ok. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me adelanté un poquito, luego vemos lo otro, pero lo que quiero que vean es que dice: esfuérzate en la gracia. Esta palabra esfuérzate en la gracia significa apodérate de lo que Dios te ha dado. Entonces les decía que a veces
Dios nos ha capacitado con muchas cosas y Dios nos dice, apodérate de todo eso que yo te he dado. Sin embargo, cuando hemos tenido ausencia de un padre, tenemos al mejor Padre en los cielos. Vayan al Salmo 68:5 para que podamos entender que aunque tu padre te dejó, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Pero también nos dice el Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Tú tienes un Padre en los cielos que está contigo en todo momento. Aquí cuando la Biblia habla de un huérfano, habla de aquel que no tiene padre. No se refiere solamente a que haya fallecido tu padre, sino que tal vez tu padre no está fungiendo como padre, está ahí, está ausente, pero que diga presente pero ausente, o sea, no está haciendo su papel de padre. O tal vez tú has sufrido violencia intrafamiliar y eso ha hecho que, como te decía, hay personas que se vuelven muy tímidas, se aíslan y hay otras que se vuelven muy rebeldes. Pero no importa cómo haya sido tu padre, tú tienes un Padre en los cielos y Él está ahí, presente, los 365 días del año, en todo momento. Y yo creo que este es un buen tiempo, antes de seguir, de si tu padre te lastimó, si tu padre te abandonó, si tu padre no fungió como ese padre que tú necesitas, es importante que tú lo perdones para que tú te puedas levantar y seguir adelante. Yo sé que a muchos les cuesta mucho trabajo perdonar a su papá, pero es de vital importancia para que tú puedas tener victoria, para que tú puedas, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia, o sea, apodérate de todo lo que Dios te ha dado. Y también es importante recordar que tenemos que cancelar todas esas maldiciones que nos han dicho, maldiciones como tú no puedes, no sirves para nada, porque todo eso trae inseguridad y miedo a enfrentar nuevos retos, a hacer cosas nuevas. Entonces vemos que Timoteo pues era una persona temerosa, tímida, y Pablo fungió en su vida como ese padre espiritual y padre que él necesitaba en su vida. Vamos a ver ahora otro ejemplo de Saúl, de cómo, esto se los explico, no lo vamos a ver en la palabra, pero si quieren ir buscando 1 Samuel 16:14, y yo mientras les platico algo importante. Saúl, si tú analizas bien desde el inicio de Saúl, era una persona que tenía baja autoestima. Esa baja autoestima después se convirtió en soberbia, o sea, cuando Dios le pide que destruyera todo el pueblo de Amalek, y él no destruyó todo, dejó vivo al mero rey y a lo mejor del ganado, dice que después de regresar de esa victoria, se hizo un monumento. Entonces ahí primero vemos que cuando lo hicieron rey, él se escondió en el bagaje, él se sentía pequeño, él se sentía que no iba a poder hacerlo, pero ya después lo ponen como rey y todo. Dios le da orden de destruir a todo el pueblo de Amalek y él cae en rebeldía, bueno, desde antes, y no cumple la ordenanza de Dios. Y él regresa pensando que había hecho lo correcto, que es lo que la gente con soberbia cree, que lo que hace está bien cuando que está muy mal. Y a través del profeta Samuel lo reprende duramente por esa rebeldía que él tenía. Y esa rebeldía, él nunca se arrepintió de eso y abrió puerta a demonios que lo comenzaron a afligir. Y vamos a leer 1 Samuel 16, verso 14 al 16. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, esto es un demonio.
de parte de Jehová, que Dios permitió. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Muchas veces hemos aconsejado que cuando hay una persona que de repente se siente con miedo o insegura y todo, que ponga alabanzas, porque las alabanzas te ministran, las alabanzas te ayudan a sentir paz, a tener más fe incluso, aunque sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero las alabanzas nos ayudan muchísimo a salir de ese estado en el que te puedas llegar a sentir. En el caso de Saúl, él, como les decía, abrió puertas a demonios que lo comenzaron a afligir por la rebeldía que había en su corazón, por desobedecer a Dios. Nunca se arrepintió y eso hizo que el Espíritu Santo se fuera de él. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Ahorita tenemos la promesa del Padre en donde el Espíritu Santo está con nosotros y podemos también tener la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no se va porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero vemos que aquí lo estaba afligiendo un espíritu malo, que es un demonio, y como él no se había arrepentido, Dios lo permitió que lo afligiera. Pero vemos que fue de mal en peor. Cuando David, si quieren ir buscando 1 de Samuel 18, del 7 al 11, por favor, cuando David mata a Goliat, vemos que las mujeres empezaron a darle mayor elogio a David que a Samuel, que a Saúl. Y entonces pues se puso de mal en peor. Vamos a verlo. Dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces vemos que empezó a tener celos amargos en contra de David. Quiero que vean lo que dice Proverbios 27:4 para que nos demos cuenta que la envidia es algo tremendo. La envidia abre puertas a demonios más fuertes, demonios que realmente te pueden estar atormentando de una manera impresionante. Y al grado de, bueno, en el caso de Saúl, de incluso perseguir a muerte a David a partir de ahí. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Este mismo versículo se los quiero leer, pero en la traducción de la Biblia para todos con lenguaje actual, porque dice: el enojo es cruel, la ira destructiva y la envidia es incontrolable. Y lo podemos decir y lo podemos afirmar porque vemos que a partir de ahí Saúl enloqueció. A partir de ahí, como les decía, empezó a perseguir a muerte a David. Si quieren ir buscando 1 de Samuel 19, verso 8. Y vemos que lo persiguió a muerte, pero no solo eso, mató también a sacerdotes que protegieron a David, que le dieron la espada de Goliat, que le dieron de comer y todo. Y fue
Él consideraba a David su enemigo, pero lo que hace la envidia es que te ciega y empieza a haber un odio tremendo hacia esa persona a la que le tienes envidia. Y pues vemos en la vida de Saúl que fue de mal en peor, terminó consultando una divina y también se suicidó, echándose él sobre la lanza y luego pidiéndole a otro que lo rematara. Pero vemos otro aspecto muy importante en 1 de Samuel capítulo 19, verso 8, que dice lo siguiente: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Aquí vemos que Mical le mintió a su padre diciéndole que David la había amenazado. Sin embargo, podemos ver en las escrituras que Mical realmente amaba a David y lo que quería era salvar la vida de David. Pero quiero que veamos algo importante. Había violencia intrafamiliar en ese hogar. Mical seguramente le tenía miedo a su padre porque sabía cómo se ponía. Ahorita vamos a leer otro versículo, si lo quieren ir buscando, 1 de Samuel 20, verso 30, para que nos demos cuenta de cómo Saúl desvariaba, cómo se enojaba muchísimo. Y yo no sé si tú estás viviendo algo así. Tal vez tu esposo, tal vez tu padre o tu madre se ponen como Hulk cuando se enojan y tú les tienes mucho miedo. Tenemos que entender algo: mientras tú le tengas miedo a una persona, tú permites que esa persona sea tomada por Satanás para infundirte miedo. O sea, cuando tú te levantas, confías en Dios con esa seguridad, no puede operar el miedo que te puede infundir una persona que está mal. Voy a explicarlo mejor. Saúl era una persona que ya infundía miedo a los demás. La gente seguramente, sobre todo Mical, yo creo que le tenía pánico a su papá porque se ponía muy mal cuando se enojaba. Tan es así, vamos a leerlo, el pasaje que les dije, y ahorita les explico mejor. Dice 1 Samuel 20, ¿ya lo tienen? Ok. Dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Si se fijan, le recordó a su mamá. Habló maldiciones Saúl. Dice: ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre?
porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo, en donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Lo que quiero que entendamos es que una persona violenta tiene una razón por la que es así. No es violenta nomás porque sí. Ha tenido un pasado que no ha sanado y por eso es así. En el caso de Saúl vemos que tenía una baja autoestima, esa baja autoestima lo llevó a tener soberbia, esa soberbia lo llevó a ser rebelde, esa rebeldía lo llevó a que se enchamucara cada vez más y al grado de tener celos amargos en contra de David. Nunca se arrepintió, nunca le pidió perdón al Señor y fue de mal en peor. Una persona que se enoja excesivamente, que hasta la cara se le transforma, es una persona que está endiablada, está siendo afligida por demonios. Y esa persona te puede infundir miedo. Pero si tú tienes miedo, entonces con más razón puede infundirte miedo. El día en que tú le dejes de tener miedo a esa persona puede ir cambiando porque ya no puede infundirte miedo. Es como una persona controladora, a los que les decimos que una mujer que tiene el espíritu de Jezabel es una mujer controladora, pero no puede controlar si no hay alguien con un espíritu de Acab, alguien que se deje controlar. Entonces es lo mismo acá. Una persona que tiene el de infundir miedo no puede infundirte miedo si tú no tienes miedo. Entonces, eso es a lo que hay que tirarle, a dejar de tener miedo, porque entonces tú puedes manejar la situación de manera diferente. Ahora, quiero que veamos lo que hizo David. David no le tenía miedo a Saúl, pero fue prudente. David, el matagigantes, no se quedó ahí en su casa para que Saúl lo matara. Varias veces lo intentó, varias veces le aventó la lanza y él pudo esquivarlas. Sin embargo, él se echó a correr y esto es lo que te quiero decir. Si hay violencia intrafamiliar en tu casa, si tu esposo es agresivo y ya te ha lastimado muchas veces, ¿qué haces ahí? Échate a correr. Yo sé que muchas mujeres se aguantan todo y no lo hacen porque dicen, ¿y cómo voy a sostener a mis hijos? Créeme, si tienes esa convicción de que Dios está contigo, de que es padre de huérfanos y defensor de viudas, porque una viuda no solo es aquella que falleció su marido, sino es aquella que su marido no está cumpliendo como marido, es una mujer sin marido, que puede ser como lo de los huérfanos que les decía, que está presente pero ausente o que te abandonó o hubo un divorcio, qué sé yo. Pero si en este caso lo que estamos diciendo hay violencia intrafamiliar y tu marido te ha puesto la mano encima, corre peligro tus hijos también, ¿qué haces ahí? Échate a correr. Sé prudente y échate a correr y déjame decirte, Dios no te va a fallar, va a estar contigo, va a tener cuidado de tus hijos y de ti también, pero no te quedes ahí permitiendo eso. Entonces vemos que David, el matagigantes, se echó a correr. Ahora, tenemos que entender que son demonios los que están afligiendo a esa persona. Vean lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Y a veces tú puedes hacer guerra espiritual, obviamente no delante de la persona, puedes estar atando los demonios que le están afligiendo a esa persona. Vean lo que dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en el caso de Saúl, él estaba muy endemoniado. Ahí, ¿qué había que hacer? Atarle sus demonios, obviamente no delante de la persona, pero sí hacer guerra espiritual, atando todo demonio de envidia, de ira, de celos, de venganza, de odio, en fin, como se manifieste. Entonces, aquí termina esta lección, sin embargo, termina a medias, porque después de esto vienen varios ejercicios que les pongo aquí en el libro, pero vemos también más adelante que pongo lo que es la autoliberación y cómo realizar esta autoliberación. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez lo que es la liberación. Como hijos de Dios, no podemos ser poseídos por demonios porque ya le pertenecemos a Dios. La palabra poseer significa que le perteneces a alguien. Tú como hijo, como hija de Dios, ya no le perteneces a Satanás. Antes dice que la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y antes éramos esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado éramos esclavos de Satanás, ¿no? Entonces como que él nos poseía, ¿no? Él nos podía poseer. Sin embargo, ya como hijos de Dios, Jesús con su sangre nos compra y ahora le pertenecemos a Jesús, en donde ya Satanás no nos puede poseer, pero sí nos puede afligir. Lo estuvimos viendo cuando vimos la lección del perdón, de cómo Dios, si no perdonas, permite que demonios te aflijan. Entonces, a veces no entendemos por qué reaccionamos de tal o cual manera. Muchas veces les he dicho que es importante que te conozcas bien a ti mismo, a ti misma, de tal manera que cuando de repente veas que tienes actitudes que no sueles tener, ahí hay un foco rojo. Quiere decir que tú abriste puertas a ciertos demonios y entraron y te están afligiendo. Ahora, hemos estado viendo a lo largo de este libro cómo tal vez tú seguro has permitido que demonios te aflijan por diversas razones. Puede ser por falta de perdón, puede ser por maldiciones generacionales, maldiciones que tú solito o solita te has adjudicado. Y es importante que entendamos que Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Vean lo que dice Lucas capítulo 10, verso 19, para que entendamos que Dios nos dio esa autoridad para que en el nombre de Jesús echemos fuera esos demonios. Vean lo que dice: he aquí os doy potestad, esto es autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, esto es de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Muchos le tienen miedo a la liberación, o en este caso a la autoliberación. Cuando digo autoliberación, es para que tú uses ese poder que Dios te ha dado, nombres los demonios que te han estado afligiendo y en el nombre de Jesús los eches fuera. Eso es la autoliberación. Y podemos ver en Mateo 8:16, si lo quieren ir buscando, cómo a los demonios se les echa fuera con la palabra. Hemos visto cómo tenemos mucho poder en la lengua y tenemos tal poder que con lo que tú les dices a los demonios que se salgan, se tienen que salir. Sí y solo sí, si no tienen derecho legal. Un derecho legal importante es cuando tú no has perdonado, cuando no has pedido perdón o cuando no te has autoperdonado o no te has perdonado a ti mismo por algo que tú hiciste. Entonces, la falta de perdón le da derecho legal a Satanás. Entonces, tú puedes decirle al demonio, qué sé yo, de culpa, por ejemplo, que se vaya,
pero si tú no te has podido perdonar, no se va a ir porque tiene un derecho legal. Entonces tenemos que ir cortando esos derechos legales para que después, en el nombre de Jesús, tú mencionas el demonio así como te está afligiendo y se tiene que ir si ya no hay derechos legales. Vayan por favor ahora a Marcos capítulo 16, verso 15, para que se den cuenta que no solo Jesús podía echar fuera demonios, sino que también a nosotros, a los que creen, a los que realmente son discípulos de Cristo, los siguen, a ellos también, a nosotros nos ha dado esa autoridad. Y dice así, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y vean lo que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, que dice, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, yo no te estoy enseñando, no te voy a enseñar cómo autoliberarte. Te lo estoy enseñando para que lo hagas contigo, no para que empieces a liberar a las demás personas. Esto es para que lo hagas contigo, para que tú puedas tener victoria sobre todas esas cosas en las que el enemigo ha ganado ventaja. Entonces, vamos a recapitular de alguna manera todo lo que hemos aprendido en estas lecciones para saber cómo podemos autoliberarnos. El punto número 1 es que tenemos que tomar la decisión del perdón. Esto ya se los he dicho, de la importancia que tiene el perdón, tanto como que tú perdones a los que te han hecho daño, como las cosas que tú has hecho mal, que pidas perdón, y como que te perdones a ti mismo en las cosas que te ha costado trabajo perdonarte, de que hay culpa y todo, perdónate a ti mismo. Punto número 2, cancela todas las maldiciones heredadas. En ejercicios pasados, las fui guiando para que hicieran los ejercicios, hicieran listas y todo de las personas que los maldijeron, que investigaran maldiciones heredadas, etcétera. Entonces, número 2, cancela todas esas maldiciones y las maldiciones también que tú mismo o tú misma te atrajiste a tu vida. Cuando tú dices, ay, soy una pobrecita y todo, tú te estás automaldiciendo. Entonces hay que también checar ese tipo de maldiciones y hay que cancelar todas esas maldiciones una por una en el nombre de Jesús. Número 3, hay que destruir cualquier anatema que pudieras tener en el hogar. Eso ya también lo vimos. Y acuérdate, tú puedes destruir los anatemas que son tuyos. Los que no son tuyos no los destruyas, solo átalos en el nombre de Jesús, pero tú no los destruyas, solo los que son tuyos. Número 4, escribe los nombres de los demonios que sientes que te están afligiendo. Por ejemplo, si tú eres una persona que con cualquier cosita se enoja, entonces tienes seguramente un demonio de ira. Entonces ahí anotas ira. Entonces, como te vayas sintiendo o como te has estado sintiendo, si estás muy triste, pues pones tristeza. Si estás deprimida, pones depresión. Como se manifiestan, así los vas escribiendo y haces esa lista de demonios. Número 5, es importante, o nosotros recomendamos que antes de que te autoliberes, antes de eso, 3 días antes más o menos, tú hagas un ayuno. Ahora, ¿para qué es el ayuno? No es un tipo de sacrificio el que Dios pide para que hagamos el ayuno. Y el ayuno de nada sirve si no va acompañado de oración. ¿Para qué ayunamos? Para que tu espíritu se fortalezca y tu carne esté débil. Aunado a eso, tu ayuno tiene que estar acompañado de oración, en el cual el Espíritu Santo te vaya mostrando tal vez cosas, la raíz de tal o cual cosa, para que tú con más facilidad puedas echarlos fuera,
pedir perdón en dado caso si hay algún pecado que cometiste que no te habías dado cuenta, qué sé yo, es para estar más en comunión con el Señor. Y tienes que buscar qué día autoliberarte, no lo hagas a las prisas un día en el que trabajas, sino busca realmente ese tiempo y 3 días antes ponte en ayuno. No es un ayuno total el que necesitas, simplemente puedes comer fruta y verdura y agua, pero durante 3 días y en contacto, en oración con el Señor para que el Espíritu Santo te pueda ir guiando. Y número 6, ya después, cuando tú eliges ese día, tú echas fuera estos demonios. Ahora, la primera vez que a mí me liberaron unos pastores, yo empecé a hacer el ayuno y me empezó a doler la cabeza horrible. Entonces ahí pues tomar un poco de miel. Si eso te pasa, que te duele mucho la cabeza, toma un poco de miel y y hazlo. Ahora, si tú tuviste que ver mucho en las cosas de ocultismo, conviene que la primer liberación sí te la hagan líderes espirituales. ¿Por qué? Porque luego a veces ahí el demonio hace de las suyas. Pero si tú no tuviste nada que ver o relativamente nada que ver en cosas de ocultismo, entonces tú lo puedes hacer sin miedo. Amén, sin miedo. Y bueno, aquí termina esta lección. Yo creo que es una de las más importantes, aunque todas van entrelazadas. Por eso es importante todo lo que venimos diciendo desde la primera clase. Entonces, para llegar a este punto tienes que entender que la liberación es para discípulos. Si tú todavía no conoces bien al Señor, si acabas de recibir al Señor, te aconsejo que te esperes todavía. Conócelo más, métete a estudiar más la palabra y todo. Esto es más bien para personas que han seguido al Señor, han sido fieles en su comunión íntima con el Señor. Digo fieles, a veces sí le podemos fallar, pero a lo que voy es que realmente crees en el Señor Jesucristo, que realmente crees lo que Él hizo por ti en la cruz. Eso es vital. O sea, alguien que no cree lo que Jesús le ha hecho por Él en la cruz y se pone a autoliberarse, olvídense, eso no para nada conviene, ¿no? Y es importante que sean discípulos para que puedan retener su liberación, porque a veces más te tardas en sacarlos que en lo que vuelven a entrar, y pueden entrar 7 peores. Por eso muchos luego tienen miedo de autoliberarse, pero si tú realmente crees en el Señor Jesucristo, lo amas con todo tu corazón, has sido fiel, estudiando su palabra y todo, entonces tú eres un candidato, una candidata perfecta para autoliberarte. Y yo sé que muchos luego corren con nosotros y quieren que nosotros los liberemos, y nosotros no podemos liberar a cualquiera, porque primero tenemos que ver que sea un discípulo, una discípula fiel. No liberamos a cualquier persona, y de hecho ya ni liberamos así tan seguido como antes, porque hemos aprendido que es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. Entonces, en este caso preferimos enseñarles a autoliberarse, porque la mies es mucha y los obreros pocos, a que nos pidan a cada rato que nosotros los liberemos. Entonces, por favor, si tú sientes que necesitas liberación, primero que nada, métete a escudriñar más la palabra, que de veras estés convencido, convencida que eres una discípula, un discípulo de Cristo, y entonces sí puedes ir haciendo todo esto que les estoy diciendo. Amén. Y bueno, aquí termina esta lección. Próximo jueves vamos a ver la lección 7 de nuestro libro, y ya después la 8, ya nomás faltan 2 lecciones para terminar este libro, y nos vamos a seguir con el libro de Para avanzar hay que sanar. Entonces, bueno, aquí lo dejamos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Yo te ruego, Señor, que tú les muestres a mis hermanas, a mis hermanos, cómo
llevar a cabo su autoliberación, que no tengan miedo y que de veras puedan tener esa seguridad de que tú estás con ellos. Ayúdalos a ya no tener miedo a nada, sabiendo que tú estás con ellos, que mayor eres tú que el que está en el mundo y que si tú estás con ellos, ¿quién contra ellos? Ayúdales a tener victoria sobre ese miedo, sobre esas inseguridades, y te doy las gracias, Señor, porque tú nos vas tomando de la mano para aprender cada día más, para conocerte cada día más, para entender que tú nos has dado esa autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Yo te ruego que quites todo miedo que puedan tener mis hermanos y mis hermanas de atreverse a hacerle frente al enemigo y a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias, tú toma el control de sus vidas y en el nombre de Jesús, amén. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.